Muy buenas noches, me presento, mi nombre es Ana Isabela Capote Camayo. En este momento le doy un saludo muy cordial a mis compañeros y tutor Gustavo Jaimes. En este momento estoy cursando la carrera Tecnología en Regencia de Farmacia y vengo con el tema de transporte a través de la membrana. Iniciaremos con la membrana celular, que aquí podemos ver en la diapositiva y podemos tener la imagen. Iniciaré por los fosfolípidos. Los fosfolípidos son los principales componentes estructurales de la membrana plasmática. Alrededor de la mitad de los lípidos de la membrana celular son fosfolípidos y los más importantes de estos son la fosfatildilcolina, que sería la lecitina, la fosfatildilatonolamina, la fosfatildilserina y por último la esfingomielina. Estas moléculas son antipáticas. Esto significa que poseen un extremo hidrofílica muy polar, que sería la cabeza, y un extremo hidrofóbico no polar, constituido por dos largas cadenas de ácidos grasos, modelo del mosaico fluido de la membrana plasmática. Biología celular, la cual es la cola, los extremos no polares con fobia al agua, ya que el agua es polar. Forman el interior hidrofóbico de la membrana, mientras que los extremos polares se orientan hacia la superficie donde hay agua, que también es polar. Esta sería los fosfolípidos. Segundo, seguiremos con el colesterol. Como podemos ver en la imagen, el colesterol contribuye a que la doble capa lipídica sea menos fluida y permeable. Esto debido a su rígida estructura cíclica esteroide que se interpone entre las colas de los fosfolípidos, lo que disminuye la capacidad de movimiento de los ácidos grasos, provocando el endurecimiento de las membranas plasmáticas. Ahora seguiremos con las proteínas. Mientras los lípidos forman la estructura principal de la membrana, muchas de las funciones biológicas de esta dependen principalmente de las proteínas. Por ejemplo, algunas proteínas de membrana transportan materiales hacia el interior y el exterior de las células. Otras sirven como receptores, enzimas, etc. Al igual en el caso de los lípidos, las moléculas de las proteínas pueden girar alrededor de su eje y muchas de ellas pueden desplazarse lateralmente. Se podría decir difusión lateral a través de la membrana. Las proteínas de la membrana se clasifican en las siguientes. Primero, la proteína periférica. Estas se localizan a un lado u otro de la bicapa lipídica y están unidas débilmente a las cabezas polares de los lípidos de la membrana o proteínas integrales por enlaces de hidrógeno. Estas pueden extraerse de membrana con facilidad sin alterar la estructura de la bicapa. Como segundo, la proteína integral. Están íntimamente unidas a los lípidos, suelen atravesar la capa lipídica una o varias veces, hasta 24. Por esta razón se les llama proteínas transmembranales. Los biólogos celulares solo pueden liberarlas rompiendo la bicapa con detergentes. Algunas de sus funciones son: primero, forman canales que facilitan del paso de iones y moléculas específicas a través de la membrana. Segundo, actúan como receptores en los procesos de comunicación entre células y poseen actividades enzimáticas. Tercero, fijan los filamentos del citoesqueleto a la membrana celular. Cuarto, son específicas. Y quinto, reconocen por medio de receptores a antígenos y células extrañas. Bueno, seguiremos con carbohidratos. Los carbohidratos, estas moléculas
se encuentran ubicadas en su mayor en la superficie externa de las células eucariotas, por lo que contribuyen a la simetría de la membrana. Con el microscopio electrónico se observan como una capa blanca por fuera de la membrana plasmática. Por lo general son oligosacáridos que se unen a los lípidos formando glucolípidos o al unirse las proteínas forman glucoproteínas. Esta cubierta de glúcidos que constituye la cubierta celular o glucólisis a la que se le atribuye funciones fundamentales como las siguientes. Primero, presenta propiedades inmunitarias, la cual participa en los procesos de coagulación de la sangre y en las reacciones inflamatorias. En los glóbulos rojos representa los antígenos propios de los grupos sanguíneos del sistema ABO. Segundo, protege la superficie de la célula de posibles lesiones. Tercero, confiere viscosidad a las superficies celulares permitiendo el deslizamiento de células en movimiento como los glóbulos blancos. Cuarto, interviene en los fenómenos de reconocimiento celular particularmente importantes durante el desarrollo embrionario y en los procesos de rechazo de injertos y trasplantes. Por último, en los procesos de adhesión entre óvulos y espermatozoides, estos distinguen los óvulos de la propia especie y de las especies las cuales son diferentes. Aquí, como podemos ver, esta sería nuestra membrana celular. En la siguiente diapositiva, aquí nos dice la cual seguiremos con el tema de transporte a través de la célula. Bueno, las células requieren nutrientes del exterior y deben eliminar sustancias de desechos procedentes del metabolismo y mantener su medio interno estable. La membrana presenta una permeabilidad selectiva, ya que permite el paso de pequeñas moléculas, siempre sean lipófilas, pero regula el paso de moléculas no lipófilas. Aquí seguiremos con nuestra cuarta diapositiva, la cual dice transporte pasivo. Nuestro transporte pasivo. Bueno, este es un proceso de difusión de sustancias a través de la membrana. Se produce siempre a favor del gradiente, es decir, de donde hay más hacia el medio donde hay menos. Este transporte se puede presentar por las causas siguientes. Primero, la difusión simple. Es el paso de pequeñas moléculas a favor del gradiente. Se puede realizar a través de la bicapa lipídica o de canales de proteínas. Bueno, como segundo tenemos a través de canales. Estos se realizan mediante las denominadas proteínas de canal. Así entran iones como el ion sodio, el ion potasio, el ion calcio y el ion cloro. Las proteínas de canal son proteínas con un orificio o canal interno, cuya apertura está regulada, por ejemplo, por un ligando, como ocurre con los neurotransmisores y las hormonas, que se unen a una determinada región. El receptor de la proteína de canal que experimenta una transformación estructural que induce a la apertura de canal. Bueno, como tercero tenemos la difusión facilitada. Esta permite el transportador de pequeñas moléculas polares como aminoácidos, monosacáridos y etc., que al no poder atravesar la bicapa lipídica requieren que proteínas transmembranales faciliten su paso. Estas proteínas reciben el nombre de proteínas transportadoras o permeasas, que al unirse a la molécula transportadora experimentan un cambio en su estructura que arrastra dicha molécula hacia el interior de la célula. En este momento pasaremos a nuestra siguiente diapositiva, la cual es la número 5,
que como título tiene transporte activo. En este proceso también actúan proteínas de membrana, pero estas requieren energía en forma de ATP para transportar las moléculas al otro lado de la membrana. Se produce cuando el transporte se realiza en contra del gradiente electroquímico. La bomba de NaK, la cual es sodio-potasio, y la bomba de calcio son ejemplos de transporte activo. La bomba sodio-potasio requiere una proteína transmembranal que bombea sodio hacia el exterior de la membrana de potasio, hacia el interior. Esta proteína actúa contra el gradiente gracias a su actividad como ATP-Pas, ya que rompe el ATP, al fin de obtener la energía necesaria para el transporte. Dentro de los procesos más importantes para la célula se incluye el mecanismo que se muestra en la segunda imagen. Por de este mecanismo bombean sodio hacia el exterior de potasio, hacia el interior con la hidrólisis acoplada de ATP. El transporte activo de sodio y potasio tienen gran importancia fisiológica. De hecho, todas las células animales gastan más del 30% del ATP que producen y las células nerviosas más del 70% para bombear estos iones. Por último, pasaremos a nuestra última diapositiva, la cual como título nos tiene transporte de moléculas de elevada masa muscular. Bueno, para el transporte de este tipo de moléculas existen tres mecanismos principales: endocitosis, exocitosis y transcitosis. En cualquiera de ellos es fundamental la función que desempeñan las llamadas vesículas revestidas. Estas vesículas se encuentran rodeadas de filamentos proteínicos de clatrina. Iniciaremos con la primera, la cual fue nombrada, y aquí nos aparece en nuestra imagen, la endocitosis. Es el proceso por el que la célula capta partículas del medio externo mediante una invaginación de la membrana en la que se engloba la partícula por ingerir. Esto se produce la estrangulación de la invaginación y se forma una vesícula que encierra el material ingerido. Según la naturaleza de las partículas globadas, se distinguen diversos tipos de endocitosis. Iniciaré por la primera, la pinocitosis. Esta implica la ingestión de líquidos y partículas en disolución por pequeñas vesículas revestidas de clatrina. Segundo, tenemos al fagocitosis. Se forman grandes vesículas revestidas o fagosomas que ingieren microorganismos y restos celulares. Tercero, endocitosis, mediada por un receptor. Esta es un mecanismo por el que solo entra la sustancia para la cual existe el correspondiente receptor de la membrana. Seguiremos con segundo, el exocitosis. Este es el mecanismo por el que las macromoléculas contenidas en vesículas citoplasmáticas son transportadas desde el interior celular hasta la membrana plasmática, para estas ser vestidas al medio extracelular. Esto requiere que la membrana de la vesícula y la membrana plasmática se fusionen a fin que pueda ser vestido el contenido de la vesícula al medio. Por último, tengo al transitosis. Es el conjunto de fenómenos que permiten a una sustancia atravesar todo el citoplasma celular desde un polo al otro de la célula. Implica el doble proceso endocitosis-exocitosis. Es propio de las células endoteliales que constituyen los capilares sanguíneos, transportándose así las sustancias desde el medio sanguíneo hasta los tejidos que rodean los capilares. Y de esta forma,
Les agradezco por su atención. Muchas gracias.